con el tiempo acotado, porque respetamos el día y horario, pero ya hoy vamos a arrancar al menos con la primera parte de polinómica. ¿Sí? Bueno, voy a compartir la pantalla. Este apunte después lo subimos, por supuesto, al grupo. Vamos a subir la guía de trabajos prácticos, los recortes de Larson, y la idea es que para el próximo lunes traten de ir avanzando un poco. Ese es el objetivo. Bueno, acá tenemos, lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno, acá tenemos escrita en la forma en que uno la suele ver, una función polinómica. Es una función algebraica racional entera. Genéricamente lo podemos expresar así. Este es el coeficiente principal, es el número que multiplica a la x elevado al mayor exponente. Por supuesto, hablamos de exponentes naturales. N, acá bueno, lo omitimos porque lo decimos, ¿no? N es natural, no puede aparecer acá un exponente negativo o un exponente fraccionario, ya deja de ser un polinomio. Este es el término independiente. Nosotros ya trabajamos con dos casos particulares, la función lineal y la función cuadrática. ¿Sí? ¿La lineal de qué grado es? La función lineal. ¿A ustedes qué les parece? De grado 1. Claro, como dice Celeste, grado 1. La gráfica sabemos que es una, díganlo, Recta. una recta, exacto. Después vimos ayer, y bueno, anteriormente, ¿no? La ecuación de segundo grado, de grado 2, y la gráfica vimos que era una parábola, ¿no? O sea, son gráficas predecibles. Por eso hicimos el estudio detallado. Vimos también dentro de las líneas la función constante. ¿Se acuerdan? Lo principal en la función polinómica es entender, al menos en un principio, tener una noción de las gráficas. Nosotros ya acá se nos complica un poco el tema, porque vamos a ver que las gráficas tienen formas diversas. No es, como dije anteriormente, predecible como la función lineal o la función cuadrática. Por eso lo que vamos a hacer solamente en esta primera parte es ver algunas características, algo que es propio de las funciones polinómicas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar. Por eso no se asusten. Vamos a incorporar algunas cuestiones, pero no las podemos justificar porque nos está faltando las herramientas que nos va a dar la materia, que es justamente el cálculo de derivadas. Ahí sí vamos a poder estudiarlas más en detalle. Las estamos presentando. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ven? El grado, bueno, está dado por el mayor exponente que aparece. ¿Ven? Esto creo que ustedes ya lo traen seguramente de la secundaria. Bueno, acá tenemos una de grado 4, de grado 2, bueno, una lineal, una función constante. ¿Ven? Estas son todas polinómicas. Después, el polinomio puede estar ordenado según las potencias. En general se ordena en forma decreciente. Puede estar desordenado. Si está desordenado, lo que uno hace es ordenarlo. Este, por ejemplo, es de grado 5, ¿ven? O sea, independientemente de cómo lo escriba, es el mismo polinomio, es la misma función polinómica. ¿Eso está claro? ¿Sí? Acá, por ejemplo, este se dice que está incompleto, porque falta el término de grado 4, el término de grado 1, el término independiente. Uno lo puede completar con ceros, dependiendo de que si uno quiere hacer alguna operación. ¿Esto está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos avanzando, esto lo vemos medio rápido porque son temas que ya lo trabajan en elementos básicos también. Bueno, les decía, ¿no?, que si lo queremos completar, así quedaría completo con ceros. Colocamos como coeficiente 0 al término que no aparece. ¿Sí? Y también es importante aclarar que los coeficientes son números reales. Acá tengo raíz cuadrada de 3 como coeficiente. ¿Ven? Este polinomio, ¿de qué grado es? A ver. Sin Grado miedo. 4. Grado 4. 4. Grado 4.
Bien. ¿Está ordenado? Sí. Bien. ¿En forma creciente o decreciente? Por acá lo dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro, está ordenado y aparte está completo. ¿Eh? Eso queda claro, muy, muy sencillo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con el polinomio básico, digamos, que es lo que llamamos nosotros función potencial. Esto lo vamos a ver con GeoGebra ahora, ¿no? O sea, igual a x a la n, donde n, por supuesto, es un número natural. Podría ser 0 eventualmente, me quedaría la función constante 1, si x es distinto de 0. Y vamos a ver en GeoGebra las características según la paridad del exponente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es compartir GeoGebra y empezar a ver de qué se trata. Vamos a ir descubriendo qué comportamiento tienen esas funciones según la paridad del exponente. Yo ahora voy a compartir pantalla. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con las pares. X potencia 2, esta ya es conocida, ¿no? Esta es la que ya estudiamos. Ahora, si pongo, por ejemplo, igual a x a la cuarta. Fíjense. ¿Qué observan ahí? ¿Qué pueden ver ahí? Que se cierra la concavidad un poco. Claro. ¿Y por qué se cerrará? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece que puede estar pasando ahí? O sea, el número en lugar de elevarlo al cuadrado lo elevó a A la la cuarta. cuarta. O sea, fíjate que, por ejemplo, el 2 al cuadrado me da 4. Pero 2 a la cuarta, bueno, voy a tener, va a estar en 16, ¿entiende? ¿Sí? Bueno, esta la corrí ahora. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Está eso claro? Bueno, o sea que y aparte de los exponentes pares, son funciones pares. Ahora vamos a definir lo que es la función par, ¿no? O sea, valores positivos o negativos tienen imágenes positivas. Ahora fíjense lo que pasa acá, ¿no? Entre 0 y 1. Fíjense que todas pasan por el punto 1, 1 o por menos 1, 1. Porque 1 elevado a cualquier potencia es 1, ¿no? ¿Sí? Y para números menores que 1, pasa lo contrario. Las que tienen exponentes mayores están abajo, pues justamente cuando uno eleva un número menor que 1 a una potencia mayor, me queda un número más chico, ¿no? Un medio al cuadrado es un cuarto, ¿sí? Un medio a la cuarta es un 16avo, ¿se dan cuenta? Esto es característico. Esto, ojo, no es que acá se pegue al eje X, esto es un efecto visual, ¿eh? Todas estas curvas son tangentes al eje X. Tienen solamente un punto en común que es el origen. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Está entendido? Es solamente para ver, no más que esto. Ahora, vamos a colocar las impares ahora. Las potencias impares. Vamos a arrancar con x cubo. ¿Eh? X a la quinta. ¿Se dan cuenta? Ya acá tenemos otro aspecto de la curva. Fíjense que tenemos una parte donde las imágenes son positivas y otras partes donde las imágenes son negativas. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿A qué se deberá esto? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué tengo una parte arriba y otra parte abajo del eje X? Porque el exponente impar es negativo. Claro. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Claro, exacto. ¿Sí? Y el crecimiento podemos decir exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Eso qué se entiende? Estas son las básicas. Después, bueno, uno le agrega al polinomio los otros términos. Y recuerden, solo exponentes
naturales. Vamos a estudiar, cuando lleguemos a la racional fraccionaria la semana que viene, poner exponentes negativos. Cuando veamos la irracional, exponentes fraccionarios. Eso después lo vamos a trabajar. Bueno. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Hay algo que vale para cualquier función y es lo que se llama la paridad. Una función es par, decimos que es par, esto es una definición, cuando números opuestos tienen la misma imagen. Y lo que caracteriza una función par es la simetría respecto del eje de ordenadas, respecto del eje Y. Las primeras que vimos son funciones pares. El ejemplo es la función para la cuadrática, ¿no? Todas estas que vimos acá, son todas funciones pares, ¿eh? Si yo elijo valores opuestos, tienen la misma imagen. Tengo esa simetría respecto del eje Y. Mientras que las funciones impares, digo, una función es impar cuando, bueno, esto acá falta una f, después agréguenlo, ¿sí? Después lo agregan. Cuando f de x es igual a menos f de menos x. Cuando números opuestos tienen imágenes opuestas. Eso es lo que caracteriza una función impar. Acá tenemos el ejemplo de estas, ¿no? Estas últimas que trabajamos. ¿Vamos? ¿Sí? Estas son todas funciones impares. La simetría que tiene es respecto del origen de coordenadas. Eso es lo que las caracteriza. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Estamos? Es fácil, ¿eh? No tiene ninguna complicación. Y lo que sí es importante, que también es válido para todas las funciones, es el tema de lo que nosotros llamamos transformaciones, que ayer lo trabajamos con la cuadrática, pero ahora lo vamos a generalizar. Fíjense, y lo vemos directamente con GeoGebra, ¿no? Vamos directamente a GeoGebra. Yo lo que voy a hacer, vamos a borrar estas. ¿Estamos grabando? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, porque el otro día se nos cortó por el tema del corte ese. Perfecto. Mira, yo voy a hacer esto. Vamos a trabajar, si quieren, con la cuadrática, que ya la conocemos, ¿no? Le voy a sumar una constante, o sea que GeoGebra me va a crear automáticamente un deslizador. ¿Eh? Y esto es algo que trabajamos ayer, pero que es válido para todas las funciones. Que sumarle una constante, ¿qué efecto me produce en la función? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué desplazamiento me produce? ¿En qué sentido? Sin miedo, díganlo, ¿eh? En el sentido de la imagen de I. Claro, cambia la imagen, cambia el conjunto imagen, claro, un desplazamiento vertical, exacto. La parábola básica, que tiene como conjunto imagen de 0 a más infinito, si yo le agrego, acá va a tener como conjunto imagen de 1 a más infinito, exacto. ¿Sí? Entonces, el agregarle una constante a la función implica un desplazamiento vertical. Esto es válido para cualquiera. Si ingresamos, no sé, supongamos, igual x cubo, esta es nueva para nosotros, bueno, acá ya la ingresamos, pero vamos a ponerla de nuevo. Tenemos igual x cubo más k, x tercera más k, lo mismo. Si yo le sumo un número, se lo resto, se corre hacia arriba o hacia abajo. ¿Queda claro? Sí. Esto se ve, ¿no? Porque en definitiva es sumarle al cálculo que hicimos, cuando yo obtengo la imagen a través de la función, es sumarle un número o restarle un número. Por eso. Después, otra posibilidad, voy a borrar esto, es escribirla de esta manera. Fíjense la diferencia acá, ¿no? Voy a seguir con la x cubo.
Yo acá le estoy sumando o restando un número, no a la función, sino a la variable independiente. ¿Ven? Acá le resto. ¿Ven? Si yo le resto un número, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Qué tipo de desplazamiento? Se mueve horizontalmente hacia la derecha, digamos. Exacto. Y al revés, si yo le sumo, se corre en sentido contrario, ¿no? ¿Y Fíjense. por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? A ver, pensémoslo. Tomemos el punto, el punto donde atraviesa al eje X, ¿no? Porque, no sé. A ver, decilo, sin miedo, Celeste, sin miedo, ¿eh? No, estoy pensándolo todavía. A ver, es fácil, ¿eh? O pongámosle acá. Todos valores enteros, bueno, por conveniencia, pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué pasa por acá? Si yo quiero calcular, por ejemplo, f de 2, ¿no? Yo quiero hacer este cálculo, f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? 0. 0, claro. F de 2 es 0. GeoGebra es una calculadora también. Por esa razón. Vos fíjate, cuando yo, no sé, ponemos x al cubo, no sé, menos 1,5, menos 3 medios. Es x más 1,5 a la tercera, ¿no? Claro, f de menos 1,5 es 0. Por eso el desplazamiento tiene el signo contrario, ¿eh? A ese numerito que aparece ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Esto vale para... ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Nada, profe, perdón, tenía el micrófono Ah, está prendido, sí, bien. creo. Está bien. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Después es cuestión de jugar con GeoGebra. Inclusive, en cuanto a otras transformaciones, también uno puede partir de bueno, la función básica esta, ¿no? Si yo, por ejemplo, multiplico a la función por un número, vale lo que dijimos ayer, ¿eh? ¿Ven? Se cierra o se abre, depende del número. Si colocamos un número negativo, no sé, menos 3x tercera, ¿ven? Claro, acá cambian los signos, porque donde eran las imágenes negativas pasan a ser positivas y viceversa. Se cierra más, ¿ven? O sea, todo esto es válido, ¿eh? Para todas las funciones. Bueno, ¿está bien esto? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien. Bueno. Características de las funciones polinómicas. Por ahora, prefiero que lo veamos en GeoGebra y después lo leemos, ¿no? Vamos a ingresar en GeoGebra una función polinómica cualquiera. Voy a borrar estas. La voy a inventar. No sé, una de grado 3, por ejemplo. 2x cubo menos x al cuadrado más 3x menos 4. A cualquiera. ¿Qué pasó acá con las curvas? A ver, ingresar otra que sea un poquito más bonita, ¿no? Por ejemplo, x cubo menos x al cuadrado más 2x. Espera, vamos a ponerle menos 2x. ¿Ven? Si le sumo 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la función si le sumo 1? Va, ahí se me escapó. Vamos a sumarle 1. Se desplaza verticalmente, ¿no? Claro, se desplaza hacia arriba. ¿Eh? Bueno, estas son las curvas típicas polinómicas. ¿Eh? Y ustedes pueden probar con otras. Vamos a tratar de ver
de relacionar la forma con el grado. Eso lo vamos a ir viendo ahora, pero esto desde el punto de vista de ir descubriéndolo mientras uno lo va haciendo, ¿eh? Nos faltan herramientas todavía. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando yo pretendo obtener el dominio de una función polinómica, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál será el dominio de cualquier función polinómica? Los reales. Los reales. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué? Bien, bien. Porque no hay operación que te impida alguna restricción, digamos, que te restrinja el dominio, digamos, no tenés una división en la Exacto. cual tenés que considerar el denominador o algo. Exactamente. ¿Se entiende lo que dice Franco? Claro, acá no hay, Sí. no hay problema. Claro. O sea, no haga ningún salto, ningún corte. ¿Mm? Son funciones continuas. La idea de continuidad lo vamos a estudiar nosotros. Tampoco tienen lugares donde hay una variación abrupta, tienen variación suave. ¿Mm? Eso es lo que las caracteriza. Bueno, es lo que tenemos escrito acá, ¿no? Dominio de todos los reales. El aspecto, acá hablamos de aspecto, lo que uno observa es que, dependiendo de la paridad, del grado y del signo del coeficiente principal, que es el que domina, ¿no?, frente a los otros, ahí vamos a encontrar diversos aspectos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con estas 4 que están acá. Fíjense que elegimos 2 de grado par, 2 de grado impar, y las de grado par, una con coeficiente principal positivo, otra con coeficiente principal negativo, y viceversa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Yo me las voy a copiar acá, si trabajamos con estas, y las vamos a ver en GeoGebra, ¿eh? Para tratar de sacar conclusiones. Podemos trabajar con cualquiera, esto después lo ven ustedes. Las voy a copiar acá, así las ingresamos. Vamos a arrancar con las de grado par. Y ver qué es lo que pasa. Esto es experimental, ¿eh? Estamos experimentando con GeoGebra. Entonces, esperen que compartimos pantalla acá. Ahí estamos. Bueno, vamos a ingresar la primera. ¿Eh? Le puedo poner un nombre, si no GeoGebra me lo asigna. ¿eh? Es 2x cuarta menos x al cuadrado más 1. ¿Eh? Vamos a ingresar la otra de grado par. Es menos x al cuadrado, bueno, igual menos x al cuadrado más 3x menos 1. Ahí tenemos la otra. Y acá me equivoqué, acá es 3x. Vamos a ver si podemos corregir acá. Ahí está. No, hice macana acá, ¿no? No, me decía, hice macana acá, perdón. Esta es x al cuadrado. Yo quería corregir la otra. Esta la mantenemos, quería corregir esta. Esta de acá es menos x al cuadrado más 3x. Ah, está bien esa, ahí está. Estamos ahí, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí. ¿Qué conclusión podemos sacar? A ver, ¿qué podemos decir de las de grado par? A ver. Bueno, ¿qué podemos decir? Esta ya es conocida, ¿no? Fíjense la que tiene coeficiente principal positivo, ¿no? Siguen siendo parábolas. Bueno, esta acá le suelen llamar Sí, no del todo, pero
se asemejan. ¿Se asemejan? Sí, puede ser, pero pensemos cómo es el comportamiento, ¿sí? Cuando X crece mucho, cuando X decrece. Cuando yo me voy, esto se suele decir hacia más infinito, ¿no? O cuando yo me voy hacia menos infinito, cuando le doy a X valores muy grandes, o valores muy chicos tomando el signo, pero en valor absoluto también valores muy grandes, ¿no? ¿Qué pasa con las imágenes? ¿A dónde se va la función? ¿Qué les parece? Estamos con esta, ¿no? Que la Del menos infinito al más tiende infinito. a... Claro, como justamente el que domina es el término de grado par, voy a tener siempre este comportamiento. O sea, para las X negativas se va más infinito, para las X positivas también. Esta justamente, como tiene el signo menos delante, pasa lo contrario. O sea que lo que podemos decir es que las de grado par, de coeficiente positivo, vienen de más infinito y se van a más infinito, más allá de las volteretas que puedan dar. Y las que tienen coeficiente principal negativo, vienen de menos infinito y se van a menos infinito. Esto es algo característico de las de grado par. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta, por ejemplo, no toca al eje X, esta sí lo cortan 2 puntos. Puede pasar esto, la de grado par, puede no tocarlo. Lo hemos visto, de hecho, con las parábolas, ¿no? Que había algunas que no cortaban al eje X. ¿Se entiende esto, más o menos? Sí. Esto es como para después irlo viendo tranqui, después lo tienen que ver tranquilos, ¿no? Ahora, vamos a ingresar las de grado impar, las que tenemos ahí, ¿no? Una era x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. No tienen por qué estar completas, ¿eh? Miren esta. Y ya que estamos, vamos a ingresar la otra. Era menos 3x quinta más x al cuadrado más 9x. Ahí tenemos la otra. ¿Qué podemos observar? Ya con lo que dijimos antes, ¿no? Yo me refiero concretamente al comportamiento en más infinito y menos infinito. Que las positivas van desde menos infinito y se van hacia infinito positivo. Muy Y bien. que las negativas vienen desde el menos infinito y se van para el más infinito positivo. ¿Se entiende eso? ¿Todos lo ven? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las que tienen coeficiente positivo, ¿sí? Este domina frente al resto. Por eso, para valores negativos se va a menos infinito, o viceversa. Yo puedo decir, bueno, viene de menos infinito, y para valores positivos se va más infinito. Porque el término principal domina el resto en valor. Y está al revés. Está para valores negativos, me va a dar positivo, y para valores positivos me va a dar negativo. ¿Sí? Menos y más infinito, por supuesto, son notaciones. El infinito no es un número, es una manera de decir, bueno, que algo crece indefinidamente o decrece. Eso lo vamos a trabajar después. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto como para tener una primera aproximación. O sea que cuando uno ve un gráfico, ¿sí? Uno puede predecir, bueno, mira, si es polinómica, seguro que es de grado impar. ¿Mm? Y es más, seguro que el coeficiente principal es negativo. O esta misma. No podemos por ahí especificar, bueno, es de grado 5, y no sabemos. Por ahora no lo sabemos. Pero, ¿estamos de acuerdo? O las de grado par, lo mismo, ¿no? Y hay algo que caracteriza a las de grado impar, que siempre van a cortar al eje X, siempre. Siempre van a tener lo que se llama un cero, siempre. Eso es importante. ¿Estamos con esto? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. ¿Venimos bien? Estamos descubriendo
Estamos descubriendo las funciones polinómicas, estamos haciendo un recorrido. Bien. Bueno, los que están acá de invitados, ¿quieren hacer algún comentario? Laura, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, perfecto. Va todo perfecto, profe. Está bueno. Se admiten críticas, por favor, ¿eh? Ya lo saben eso, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de los ceros de las funciones polinómicas, de los puntos de corte de la gráfica con el eje X. Esto es un tema que vamos a ir trabajando. Bueno, una función polinómica de grado n puede tener hasta n ceros reales. O sea, esto hasta. O sea que si tengo, por ejemplo, esta de grado 5, ¿cuántas intersecciones va a poder tener a lo sumo con el eje X? 5. Hasta 5. 5 o menos. ¿Sí? Cuando vean en álgebra 1 números complejos, van a ver que ya cuando incorporamos los números complejos va a tener exactamente n ceros. Cuando incorporamos los complejos, ¿no? Acá es hasta. Estamos en reales. También, esto no lo podemos demostrar, porque nos hace falta las derivadas, pero puede tener hasta n-1 extremos. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, una de grado 5, va a poder tener hasta 4 extremos. Hasta. O menos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Esto, bueno, después es cuestión de que busquen ejemplos y los vayan viendo, ¿no? Esta de grado 5, por ejemplo, ven que tiene, ¿cuántos ceros tiene esta de grado 5? Uno cuando habla de cero, estamos hablando de las intersecciones con el eje X, ¿no? ¿Cuántas veces corta el eje? 3. Claro, tiene 3 ceros. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo que pasa es, bueno, que no son enteros, salvo el 0, que pasa por el origen. El resto, bueno, después vemos cómo se calcula. ¿Está? Esta de grado 3 tiene solamente un 0. ¿Ven? En cambio, bueno, esta de grado par no tiene ceros, ¿lo ven? Si la igualo a 0 no hay solución real. Bueno, esta es cuadrática, ¿no? Acá tenemos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, acá hay algo que es importante, ¿no? Que ya lo dijimos. Si yo tengo la función, decimos que tiene un 0 en x igual a cuando reemplazando en el polinomio me da 0, ¿no? O sea, ese número es solución de la ecuación, ¿no? Ahí aparece en la ecuación un factor, que esto lo vamos a ver, esto es muy importante, x menos ese número. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, fíjense, me tiran esta función. Polinómica de grado 4, ¿no? Incompleta. Cuando uno quiere calcular los ceros, ¿no? Los puntos de corte con el eje X, ¿qué habíamos hecho con la función lineal y con la función cuadrática? ¿Qué era lo que se hacía? ¿Qué era lo que hacía? Para la fórmula resolvente, teóricamente se decía. En el caso de la cuadrática, sí. Ya acá no tengo, ya lo que tienen las de grado superior, que no tengo fórmulas. Bueno, sí, para las de grado 4 hay, de grado 3, o en algún momento lo vamos a charlar. Pero en un principio, yo acá lo tengo que resolver a las trompadas. O sea, si yo quiero sacar los ceros, ¿no?, de esta función, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. La tengo que igualar a 0. ¿Se entiende eso? Siempre que uno quiere encontrar los puntos de corte con el eje X, hay que igualar la función a 0 y resolver la ecuación. Esto va a ser siempre así. ¿Queda claro eso? Bueno, lo habíamos visto con la lineal, lo habíamos visto, bueno, con la cuadrática ayer, ¿no? Lo que pasa es que acá no tengo fórmula resolvente. La fórmula resolvente solo vale para la cuadrática. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, sacamos factor común, ¿ven? Tengo un producto igualado a 0, bueno, uno de los dos factores tiene que ser 0. Acá aparece 0, se llama raíz doble, ahora lo vamos a aclarar. Y aparecen estas dos raíces.
simples. Esta función tiene 3 ceros. ¿Ven? Son estos 3. ¿Se dan cuenta? Y la puedo escribir factorizada de esta manera. Acá hay algo que es fundamental. Es importante, y es una forma, yo le pondría como calificativo codiciada, ¿no? Tener la función polinómica factorizada. Fíjense, acá está desarrollada, acá está factorizado, factoreada. ¿Eh? La pregunta que yo les hago es esta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene tener la función polinómica factoreada? Así. Ver las raíces. Exacto. Yo, si la tengo factorizada, al toque veo las raíces. Veo los ceros, ¿no? Fíjense esta otra. Ahora la vamos a graficar igual, ¿eh? Esta ya, gracias a Dios, está factorizada. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque factorizar es un problema. Nosotros vamos a ver algunas cosas, pero no es el objetivo de la materia factorizar polinomios. Pero es importante poder escribir la función en forma factorizada. O sea, pasar de la forma esta, ¿no?, a esta forma. Esto va a ser muy importante. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Todos lo ven? O sea, esta función, esta concreta que ahora vamos a graficar, vamos a graficar esta primero, ¿no? Yo veo, ¿por qué digo que acá aparecen las raíces? ¿En qué valor se anula esta función? Vamos a copiarla acá y vamos a hacer un par de cuentas, ¿eh? Yo ahora voy a colgar la camarita acá. La voy a copiar, esperen que ponemos la camarita, así ya explicamos esto que es importante. Yo la voy a copiar ahí, ya comparto la pantalla, ¿eh? Es f de x igual 3 por x menos 1 al cubo por x más 2 al cuadrado. Bueno, ahí ya la tenemos. Es esta acá. Ahora, ¿cuáles son los ceros ahí? A ver. Uno cuando Menos x 1. tiende a más 1. Claro, justo en x, o sea, yo hago f de 1 y hago la cuenta, se ve ahí, ¿no? Justamente, acá tengo un factor que es 0. Si acá tengo 20.000 factores, 0 por cualquier valor es 0, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? ¿Y qué otro valor? Menos 2. Menos 2, claro. F de menos 2 va a ser 3. Menos 2 menos 1. Potencia 3 por menos 2 más 2 al cuadrado. Claro, acá me apareció el 0. ¿Se entiende? O sea, esto que decíamos hace un rato, ¿no?, que si está factorizada, veo las raíces. ¿Sí? Pero ¿cómo aparecen las raíces acá? O los ceros de la función. Con el signo cambiado. Con el signo cambiado, exactamente. Yo puedo decir que los ceros son menos 2, bueno, acá uno positivo, ¿no? Menos 2 y 1. Este es el conjunto de ceros. ¿Estamos? Estos son los ceros. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con la curva ahora. Yo voy a ingresar esta curva en GeoGebra para ver qué pasa en los alrededores de los ceros. ¿Queda claro esto? Esto es la parte más importante de lo que estamos analizando. Ahora, llegar de la expresión desarrollada a esto, bueno, eso puede tener sus dificultades. Este polinomio, ¿qué grado tiene? ¿De qué grado será? ¿A ustedes qué les parece? No tienen por qué 6. saberlo. No tienen por qué saberlo, ¿eh? 5. Va a ser de grado 5.
Ahora lo vamos a trabajar eso. Les voy a mostrar un programita que también sirve para eso. ¿Ustedes están viendo GeoGebra acá ahora en la pantalla? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a ingresar directamente la función así, como viene dada. 3 por x menos 1 al cubo por x más 2 al cuadrado. Ahí está. ¿Eh? Ahí tenemos la función. Claro, la función es polinómica. Hace toda una serie de curvas y de cosas, pero el aspecto es típico de una función polinómica. ¿Eh? Fíjense lo que pasa en menos 2 y lo que pasa en 1, ¿no? La función evidentemente tiene intersección con el eje X, ¿ven? Tanto ahí como ahí. ¿Estamos? Ahora, fíjense lo que pasa acá, ¿no? En el entorno de menos 1, en el entorno de 1, perdón. En la vecindad de 1, en las cercanías de 1. Fíjense que 1, este binomio que tengo acá tiene potencia impar, ¿no? Yo cuando cambio, digamos en la cercanía de 1, cuando me muevo en la cercanía de 1, ¿sí? Por derecha voy a tener acá un número positivo. Si yo le doy 1,1 me queda un número positivo. Si le doy por ejemplo 0,9 voy a tener un número negativo. Siempre hay un cambio de signo de la función cuando tengo un exponente impar. Mientras que cuando tengo un exponente par, justamente, como si me muevo en un entorno a izquierda o a derecha, más allá de que la base acá sea positiva o negativa, el resultado siempre va a tener el mismo signo, va a ser positivo, bueno, obviamente porque es un cuadrado, pero bueno, dependerá de los otros factores, ¿sí? Que sea siempre positivo o siempre negativo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Está claro? O sea, cuando Yo lo ustedes... entendí, profe. ¿No se entendió? Bueno, lo decimos de nuevo. ¿El grado impar se comprende? ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, es cuestión de darle valores. Si yo le doy valores, 1,1 ponele, acá voy a tener un valor positivo. Vamos a hacerlo en la hoja mejor. Esperen que dejamos de compartir acá. Así lo vemos en la hoja. Yo digo esto, ¿no? Si yo hago f de, en esta concreta, ¿no? F de 1,1 es 3. Es hacer esta cuenta, Esto es positivo, no tengo problema. Porque es un número elevado al cuadrado. Ahora, este factor también es positivo. Por eso la imagen va a ser positiva. El valor que tome, hay que hacer la cuenta, no viene al caso ahora, va a ser un número positivo, ¿se entiende? Ahora, si yo por ejemplo le doy 0,9, valores cercanos, ¿no? A 1. Perdón, corro ahí. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué signo tiene este factor? Y negativo. Va a ser negativo, exacto. Esto es negativo y este es positivo, ¿no? O sea que yo, cuando me muevo en las cercanías de 1, yo estoy trabajando lo que se llama en un entorno de 1, en la vecindad de 1. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Hay un cambio de signo. Por eso la curva atraviesa el eje X. Cosa que no pasa con el exponente par. ¿Por qué digo que no pasa? Voy a sacar la hoja. Voy a hacer la misma cuenta con lo que pasa en un entorno de menos 2. ¿Se ve? Por ejemplo, f de menos 2,1. Este es un 1. Este es siempre positivo, ¿no?
¿Se entiende? Porque independientemente de que la base sea positiva o negativa, está elevada al cuadrado. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué signo va a tener esto? Negativo. Negativo. Va a ser negativo, claro. Este va a ser negativo, ¿se entiende? Este es positivo. Luego toda la cuenta es negativa. O, por ejemplo, si le doy menos 1,9, estoy en un entorno de menos 2 trabajando, ¿no? Por acá. Fíjense que va a ser 3, menos 1,9, menos 1 al cubo, menos 1,9 más 2 al cuadrado. Este no me interesa porque es siempre positivo. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Qué signo va a Negativo. tener? También va a ser negativo. O sea, f de menos 1, f de menos 2,1 va a ser negativo. Y este también. No hay un cambio de signo. ¿Se dan cuenta? Eso es característico de un exponente par, ¿no? Vuelvo al GeoGebra. ¿Ven? Por eso, cuando tengo lo que se llaman ceros múltiples, ¿sí?, se dan estas cosas en la gráfica. Yo, en este caso concreto, de esta función en particular, cuando yo escribo los ceros, esta función solamente tiene 2 ceros. Perdón que voy y vuelvo, ¿eh? Tengo 2 ceros, menos 2 y 1, pero se dice que 1 es un cero triple, o de multiplicidad 3, y menos 2 es un cero doble, o de multiplicidad 2. ¿Mm? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad yo la función la puedo escribir así. En realidad la función lo que me está diciendo es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro eso? Eso es... ¿Y qué significa eso? Perdón. Porque la función se sigue cortando en 1. Que es como que se corta 3 veces en 1, o ¿cuál sería el significado? Y lo que pasa es que coinciden. O sea, lo importa. A ver, va a tener que ver también con el comportamiento. Bueno, acá esto es un punto de inflexión, eso lo vamos a trabajar. Nos falta todavía las herramientas de cálculo para justificarlo debidamente, ¿eh? Porque no va a ser lo mismo si fuera, por ejemplo, un cero simple. Si fuera, por ejemplo, x menos 1 solo, a ver si lo podemos cambiar acá. Está buenísima la pregunta. ¿Ves ahí? No tengo esa forma de pegarse. No es tangente al eje X. Acá lo atraviesa, lo atraviesa de todas formas, ¿no? Pero lo atraviesa de otra manera. Nos faltan las herramientas del cálculo. Eso cuando veamos derivadas vamos a justificar, ¿no? Porque ahí hay un punto de inflexión. Mismo si yo acá tuviese, no sé, exponente 5, siempre exponente impar, ¿no? ¿Ves? Eso lo vamos a ir trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos faltan herramientas. Lo que estamos haciendo es conocer y reconocer las funciones polinómicas. Eso, estamos trabajando con eso, exclusivamente. ¿Está claro esto? Esto es después para irlo viendo. Bueno, acá yo les di un ejemplo. Lo de la multiplicidad. Si la multiplicidad es impar, atraviesa al eje X, y la multiplicidad es par, lo toca. Pero bueno, la forma en que lo atraviesa o la forma en que lo toca, bueno, depende del grado, ¿no? Y esto, bueno, esto es clave, Obtener los ceros va a ser muy complicado en algunos casos. Es cuestión de factorizar, ¿sí? Y acá, bueno, yo lo que les puse en el apunte son algunos ejemplos de factorización. Lo que ustedes ya trabajaron en elementos básicos o están trabajando, o en la secundaria, bueno, lo traemos para acá también, ¿no? El caso del trinomio cuadrado perfecto, del cuatrinomio cubo perfecto, bueno, el caso de la diferencia de cuadrado, esto después lo pueden mirar ustedes tranquilamente, ¿no? El factor común, ¿no?
La cuadrática tengo una manera de factorizarla, que la trabajamos ayer, ¿ven? Yo si obtengo las raíces, queda escrita de esta manera. ¿Ven? También un trinomio de segundo grado, si es cuadrado perfecto, lo puedo trabajar con la resolvente. Esto son cuestiones que conviene tener en cuenta. Son las herramientas de las que hablamos ayer. En la medida que yo disponga de esto, que reconozca, ¿sí?, que si es un trinomio puede ser cuadrado perfecto, que si es un cuatrinomio que puede ser cubo perfecto, que reconozca una diferencia de cuadrados, es una ayuda para factorizar. Pero no todo polinomio va a venir servido de esta manera. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Seguro es para después mirarlo tranqui. Esto es para ir mirando tranquilo. Acá tiramos solamente algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, este de grado 3, donde ya acá se me rompieron todos los esquemas, ¿no? Bueno, acá encontré hacer factor común en grupo, ¿no? En este caso. ¿Están preparados? Bueno, para que den los ejemplos. Este, por ejemplo, que es de grado 4, cuando yo resuelvo esta ecuación, se llama ecuación bicuadrada, se puede llevar a una cuadrática, haciendo una sustitución. Esto es tema de elementos básicos. Después, bueno, si en algún momento nos queda tiempo, lo trabajamos. Pero ven, la factorización es una cuestión. Ahora, yo insisto en la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo estoy obstinado en factorizar un polinomio? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo me obsesioné ahora con, dado el polinomio, quererlo factoriar? Si no viene factorizado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahí? Sacar la raíz, ¿no era? Porque, Claro. Decilo, que no sé quién iba a hablar ahí. Sí, sí, dale nomás. no, porque factorizándolo queda una multiplicación y es más fácil encontrar los ceros. Claro. Aparte, factorizar quiere decir transformar en producto, ¿no? Claro. Como pasa con los números. Inclusive cuando uno trabaja con una expresión algebraica, después uno puede simplificar y demás, ¿no? Entonces, fíjense, miremos esto. Vamos a recordar un poquito esto del teorema del resto, por si no lo vieron. Cuando hacemos una división de polinomios, cosa que ustedes seguramente han trabajado, hay un caso especial cuando tengo un polinomio que se llama dividendo, un polinomio divisor, pero el divisor tiene esta forma, es de grado 1, con coeficiente igual a 1. Bueno, voy a obtener un cociente como resultado, un resto, que si el divisor es de grado 1 es de grado 0, es un número. ¿Sí? Y esto me va a servir a mí para factorizar, va a ser el primer paso para llegar a un teorema que con esto vamos a cerrar hoy, ¿no? Que es el teorema de Gauss. O sea, es importante que vayamos entendiendo esto. Esta es la disposición práctica de una división, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y resto. Fíjense. Fíjense cómo puedo escribir esa división. De esta manera. ¿Se entiende esto? ¿Por qué la escribimos así? ¿Se acuerdan que la división, el producto del cociente y el divisor más el resto me daba el dividendo? ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? Sí, Sí, profe. sí. Ustedes cuando tienen una división cualquiera, si multiplican el cociente por el divisor y le suman el resto, les da el dividendo. No sé, 9 dividido 2, 4. Y resto 1. 4 por 2, 8, más 1, 9. Es como la prueba de la división. Entonces, mi objetivo es factorizar. Miren esto. ¿Ven? Me queda cociente por divisor más resto. Yo para factorizar voy a buscar que el resto sea 0. Como decía Juan, ¿no? Factorizar es transformar en producto. A mí, dado un polinomio, me interesa escribirlo como un producto de otros polinomios. Entonces voy a buscar que el resto sea 0. ¿Sí? Por eso el teorema del resto lo que me dice al margen de esto
El teorema del resto me da una manera de calcular el resto de este tipo de divisiones, sin haber hecho la cuenta. Acá está demostrado, esto es una demostración, ¿ven? Yo si escribo el polinomio p de x de esta manera y lo evalúo en A, justamente en este número cambiado de signo, fíjense que haciendo las cuentas, acá aparece 0, me queda R. O sea, vamos al ejemplo concreto, ¿no? Yo tengo esta división, ¿ven? Este polinomio dividido este. Si yo quiero calcular el resto, lo que hago es evaluar el polinomio, calcular el valor numérico del polinomio, o especializarlo, bueno, hay diferentes nombres, ¿no? Calcular el valor numérico del polinomio cuando x vale este número cambiado de signo. Si yo reemplazo en el dividendo por este número cambiado de signo y hago las cuentas, obtengo el resto de la división, sin haberla realizado. Ahora, si hago la división, acá lo hicimos, aprovechamos la regla de Ruffini, ¿no? Que es mucho más rápida. La regla de Ruffini vale solamente cuando el divisor tiene esta forma, ¿se acuerdan? Bueno, yo al hacer la división, según Ruffini, acá tengo los coeficientes del cociente y el resto menos 2. Es haber hecho esto. Ahora, acá viene la clave, ¿no? Y en esto recalcamos, ¿no? Siempre. Conviene tener resto 0 para factorizar. ¿Por qué? Porque yo al tener resto 0, no me queda sumando ningún número acá. ¿Ven? Yo cuando escribo, bueno, acá no está escrito para no hacerlo tan largo el apunte, pero yo cuando escribo el resultado, si el resto no es 0, me queda sumando un número. Por eso yo busco deliberadamente que el resto sea 0. Entonces, cuando a mí me dan un polinomio, y me dicen, bueno, mire, factorízalo. Lo primerísimo que tengo que hacer es encontrar un valor que lo anule. Yo tengo que encontrar un 0 de ese polinomio. Claro, anda a encontrarlo, ¿no? Ustedes estarán pensando, ¿y cómo lo encuentro? Vos me decís, bueno, encontré el 0 de un polinomio, encontré una raíz, pero no es tan simple. Una vez que yo la encontré, es re fácil, ¿por qué? Porque entonces sí, hago la división y ya bajé el grado. Fíjense, concretamente acá, ¿no? A mí me dan este polinomio. Me dicen, se sabe que uno anula el polinomio. Bueno, esto porque me lo dijeron. Me dijeron, mira, uno te lo anula. Bueno, si yo reemplazo acá x por 1, efectivamente me da 0, p de 1 es 0. Bueno, genial, yo hago la división, ¿no? Lo hago con la regla de Ruffini. Yo lo dispongo de esta manera, pero después lo hago con la regla de Ruffini. Sí, efectivamente el resto es 0. Entonces me sirvió. ¿Por qué digo que me sirvió? Porque ahora este polinomio lo escribo como el divisor multiplicado por el cociente más 0. O sea, me quedó efectivamente factoreado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esta es la clave. Esto es lo más importante de la factorización. De que si yo, con un polinomio de grado ya mayor a 2, ¿no? Por ejemplo, de grado 3, encuentro una raíz, en un principio al tanteo, podemos ver que hay una manera de poderlo encontrar, o de al menos un GPS, ¿no? Para acercarme. Yo una vez que lo dividí, bajé el grado. El grado baja en una unidad. Y ya una vez que tengo, como en este caso, ¿ven? Uno de segundo grado, ya el de segundo grado podría volver a buscar una raíz al tanteo y repetir el procedimiento, pero tengo ya algo que es infalible, que es la fórmula resolvente. ¿Se dan cuenta? Y una vez que obtuve los otros dos ceros de este polinomio, de grado 2, ¿sí? Ya está. Ya lo pude escribir factorizado. ¿Se dan cuenta? Este polinomio de grado 3 tiene estos 3 ceros. Está preparado, bueno, para que dé ceros así enteros, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Repito, esto después lo tienen que mirar tranqui, ¿eh? Hay que mirarlo con calma, volverlo a leer, pero tener un 0 me permite dividir y bajar el grado para después poder seguir factorizando y poder seguir encontrando
las otras raíces, que podrían no existir. En este caso, bueno, este sí tiene raíces reales y distintas, pero este podía no tener raíces reales. O tener por ahí ese trinomio cuadrado perfecto, qué sé yo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, acá hay un teorema, esto ya con esto cerramos, ¿no? Porque acá viene la cuestión. Perdón que voy hacia arriba. Hay un micrófono ahí que me parece que está abierto, ¿no? A ver si lo podemos... Ahí está. No hay problema. Fíjense. Esta es la cuestión. Esto es un problema, porque yo... A ver, me dan el polinomio. ¿Y cómo sé yo cuál es, si tiene, ¿no? Porque podría no tener raíces reales. ¿Cómo sé cuál puede ser una raíz real? Bueno, hay un teorema que no me da las raíces reales, sino que me da las posibles raíces racionales. Este teorema, que se llama teorema de Gauss, Gauss fue un matemático, uno de los más eminentes, ¿no? El príncipe de las matemáticas, ¿no? Bueno, este teorema me permite a mí encontrar las posibles raíces racionales. No sirve para cualquier polinomio. Sirve para un polinomio que tenga coeficientes enteros. Si los coeficientes son racionales, bueno, puedo operar algebraicamente en la ecuación para que se transformen en enteros, ¿no? Pero esto es clave, fíjense lo que dice el teorema, ¿no? Me dice que si el polinomio admite un cero racional, o sea, que tenga esta forma, tipo una fracción, dicho así vulgarmente, una fracción irreducible, no sé, 2/3. Si fuera 4/6 es lo mismo que 2/3, ¿no? El numerador es un divisor del término independiente. Y el denominador es un divisor del coeficiente principal. Con esto, con esta herramienta, yo voy a encontrar los posibles ceros racionales del polinomio. Posibles. O sea, vamos directamente a un ejemplo, ¿eh? Yo voy directamente al ejemplo y después nos discutimos esto. A mí me tiran este polinomio, ¿no? Grado 4. Me dice, mira, factorizalo. Y yo pruebo todos los casos de factoreo, todos los 6 casos de factoreo con los que ustedes los torturaron en la secundaria, y no me sirve ninguno. ¿Se dan cuenta? Entonces, este teorema me puede ser útil en la medida que me da una manera de encontrar alguna posible raíz racional. Posible, después uno lo tiene que verificar, pero por lo menos un GPS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense cómo es el mecanismo. Con esto ya dejamos, chicos. Hacemos un listado de los divisores del término independiente. ¿Ven? En este caso el término independiente es 12. Pongo más o menos para ahorrar lugar, ¿no? Estos son todos los divisores de 12. ¿Sí? Después, los divisores del coeficiente principal. Más menos 1, más menos 2. Acá tengo 12 divisores, acá tengo 4. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que armar todos los cocientes, ¿ven? Entre estos números, que son los divisores del término independiente, y estos números, que son los divisores del coeficiente principal. Todos esos cocientes que pueda armar, sin repetirlos, ¿no? O sea, 1 dividido 1, 1 dividido 2, más o menos, ¿no? 2 dividido 1, 2 dividido 2. Ya 2 dividido 2 me da 1, ya lo tenía, no lo repito. 3 dividido 1, 3 dividido 2, 4 dividido 1, 4 dividido 2, 6 dividido 1, 6 dividido 2. Bueno, todos esos que acá están listados son los posibles ceros. Claro, alguien me dirá, y bueno, sí, acá con 16 posibles ceros, ¿cómo haces para encontrar el bendito cero
si existe, de este polinomio, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Ustedes qué harían? Para evitar todo este bardo, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer? A ver. Para arrancar, ¿no? A mí me dicen, bueno, mira, yo si me encontrás los ceros de este polinomio te regalo algo. ¿Qué hago? Si no tengo nada, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Yo siempre empiezo con 1 y -1. Bueno, uno podría empezar con 1 y -1, ¿no? Que son los valores más simples para calcular. Perfecto, sí, sí. Claro, porque aparte 1 y -1 están acá en el listado. Pero supongamos que yo no tuviese esto, que yo no conociera el teorema de Gauss. No lo conozco, no conozco nada de nada. ¿Qué puedo hacer? Tengo la computadora, ¿eh? O el celular. ¿Qué puedo hacer? ¿Gráficas? Claro. Me voy a GeoGebra. Miren. Yo me voy a GeoGebra. Ingreso el polinomio. También hay otro software que lo vamos a ver la semana que viene, que es el Derive, que yo lo jorobaba a los alumnos. Bueno, Laurita se debe acordar, ¿no? Siempre jorobaba con el Derive. Bueno, acá tengo, ¿ven? Ahí lo grafiqué. Ahí lo tengo graficado. ¿Qué aparecieron ahí? El hoy es menos Los 3. raíces. Raíces. Claro. Ojo, puede ser engañoso si el polinomio tiene coeficientes, bueno, que después uno lo transforma, ¿no? Porque esto sirve solo para enteros, pero digamos, la gráfica está permitida, obvio, obvio. Porque ahora, fíjense, yo acá, y acá, bueno, acá es lo que yo decía, ¿no? Sabiendo del gráfico, ¿no? Que 2 es una raíz, porque me lo indicó GeoGebra, ya está, hago la división, ¿no? Acá lo hicimos en forma clásica, bueno, solo para que lo tengan a mano, pero después lo hago por Ruffini. Ya sé que, como 2 es una raíz, la división me va a dar resto 0. Y ya bajé el grado en una unidad, ¿se dan cuenta? Ya el polinomio me quedó como x menos 2, x menos la raíz, por el polinomio de grado 3. Y repito el proceso. Pero como yo ya tengo que menos 3 es una raíz, ¿ven? Lo vuelvo a hacer y ya vuelvo a escribirlo y fíjense cómo quedó factorizado, ¿no? Ya cuando me queda uno de grado 2, voy a la fórmula resolvente o intento resolverlo. Este, por ejemplo, no tiene raíces reales, ¿no? Por eso las únicas raíces van a ser estas, efectivamente, ¿no? Racionales, ¿no? Ojo con esto. Perdón, bueno, me estoy apurando porque ya tenemos que terminar, pero fíjense en este otro. Miren este. Si a mí me dan este polinomio y me dicen, bueno, mira, factorizalo, está bien, yo me voy al teorema de Gauss. Saco los divisores de menos 2, o sea, el término independiente, divisores del coeficiente principal, hago la lista. Ninguno verifica. Si ninguno verifica, soné. ¿Se entiende? Porque, a ver, el teorema de Gauss me da las posibles raíces racionales. ¿Se dan cuenta? Si el polinomio tiene raíces irracionales, o después lo van a ver en álgebra compleja, ¿no? No me lo da Gauss. Este, por ejemplo, tiene raíces irracionales. Acá las pude sacar, bueno, porque está preparado sencillo. ¿Ven? Este tiene ceros irracionales. Es más, acá tienen otro que tampoco tiene ceros racionales, ¿sí? Y que va a tener irracionales. Lo que pasa es que a veces obtener ese número irracional puede ser muy difícil o imposible, porque fórmulas para resolver una ecuación de grado 3 o de grado 4 existen, pero eso por supuesto no se trabaja nunca. Las estudió Cardano, bueno, otro de los matemáticos.
Entonces lo que uno hace ahí es, si uno quiere obtener la raíz por alguna razón, bueno, uno hace la gráfica. Si nosotros hacemos la gráfica de este polinomio, como es de grado impar, sabemos que seguro tiene un cero real. Bueno, ahí lo voy a obtener por aproximación, ¿no? Fíjense, este último, el ultimísimo. Este de grado 5. Acá en este caso particular, pude obtener la raíz, ¿ven? Que es irracional. Pero si a mí me tiran un polinomio cualquiera, como este, ya de grado 7, y bueno, ya ahí lo que hago es graficar. ¿Estamos de acuerdo? Esto después mírenlo tranqui, pero lo importante de todo esto, pues ya tenemos que cortar, lo importante de todo esto es que Gauss me sirve solamente para encontrar las posibles raíces racionales. Pero después necesito ir sí o sí al gráfico para verificar y ver cuál elijo para hacer el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Ustedes tienen otra materia ahora, ¿no? Ustedes ya tienen elementos básicos, ¿no? Bueno, por eso vamos a cortar ahora. Bueno, gente, yo les voy a subir ahora al grupo la guía de trabajos prácticos, que la vamos a encarar igualmente el lunes que viene, este manuscrito y los recortes de Larson. Me gustaría que para el próximo lunes vayan leyendo, completen lo anterior y avancen con función polinómica. Hoy no estamos cortos de tiempo, pero quería avanzar, así ya el lunes próximo, que ya tenemos las 2 horas, podemos ver algún ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier duda que surja, como decimos siempre, está el grupo y nos preguntan. Pero me interesa que trabajen particularmente con la parte polinómica. Bueno, gente, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Bueno, profe, buena semana para usted también. Hasta luego. Hasta buena semana. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Bueno, quédense, Laura, quédense un ratito. No se me vayan. Nos vemos. Chao, chao, chao. Paro de grabar acá.